en el sistema Arbut y sistema Galaxy. Artículo 156. Sin embargo, hay una condición estricta durante la práctica de esta sabiduría, la de no materializar las cosas con asuntos imaginarios y corpóreos, lo cual transgrede el no te harás estatuas ni imagen alguna. Dios no lo quiera, porque entonces uno es dañado en lugar de beneficiado. Y es por eso que nuestros sabios nos advirtieron solo estudiar esta sabiduría después de los 40 años o de boca de un Rav, por cautela. Y todo esto es por la razón mencionada anteriormente. Por consiguiente, para salvar a los lectores de cualquier materialización, preparé con la ayuda de Dios las interpretaciones de Panim Meirot Umasbirot, es decir, sobre el árbol de la vida. Sin embargo, luego que se imprimieron las primeras 4 partes de estas interpretaciones y llegaron a los estudiantes, vi en ellos que aún no me libré de la obligación de aclarar tal como había pensado. Todo el gran esfuerzo que hice en clarificar y extender para que se aclaren los asuntos y que sean fáciles fue casi en vano. Esto es a causa de que los lectores no sienten la gran obligación de ser aplicados con el significado de cada palabra y palabra, que llega ante ellos, y repasarla varias veces de modo que les sea suficiente para memorizarla bien a lo largo del libro, en todo lugar donde aparece esa palabra. Y a causa del olvido de una palabra, se les confunden aquellos asuntos, porque por la sutileza del tema, la falta de explicación de un término es suficiente para borrarles todo el tema. Para corregir esto, comencé a escribir Perush Hamilot, es decir, el significado de las palabras, de acuerdo al orden alfabético, acerca de todas las palabras que aparecen en los libros de Kabbalah que necesitan una explicación. Por un lado, agrupé las interpretaciones del Ari y el resto de los primeros cabalistas y todo lo que mencionaron acerca de una cierta palabra. Por el otro lado, interpreté la esencia de todas esas interpretaciones y preparé una fiel definición en la explicación de esa palabra, de forma que sea suficiente para la comprensión del lector en cada uno de los lugares en donde encuentre el término, en todos los auténticos libros de Kabbalah, de los primeros hasta los últimos. Así lo hice con todas las palabras comunes en la sabiduría de la Kabbalah. He aquí que ya imprimí, con la ayuda de Dios, las palabras que comienzan con la letra Aleph y también un poco con la letra Bet, solo de un lado, y ya casi suman 1000 páginas. Y a causa de la falta de dinero, dejé el trabajo en su inicio. Ya hace casi un año que dejé este importante trabajo. Y el Creador sabe si podré continuar, porque los gastos son muchos y por ahora no tengo quien me asista. Por eso ahora tomé otro camino. Está escrito, es mejor tener poco, pero tener. Compuse el libro del estudio de las 10 Sefirot del Ari. Allí he compilado los libros del Ari, especialmente del libro El Árbol de la Vida, con los principales ensayos concernientes a la explicación de las 10 Sefirot, que los he puesto en el encabezado de cada hoja.
sobre el cual hice una interpretación llamada luz interior y una segunda explicación llamada observación interior, que explica principalmente el asunto de forma general. Sobre estos ordené la tabla de preguntas y la tabla de respuestas sobre todas las palabras y asuntos que se encuentran en esa parte. Luego que el lector finalice esa parte, traté de responder por sí mismo y revisé si puede contestar correctamente a cada pregunta de la tabla de preguntas. Luego que respondió, que mire la tabla de respuestas en la respuesta correspondiente a aquella pregunta para revisar si contestó correctamente. Incluso, si sabe bien cómo contestar a las preguntas de memoria, que repita las preguntas muchas veces hasta que estén depositadas como en una caja, porque entonces podrá recordar la palabra cuando la necesite, o por lo menos recuerde su lugar para poder buscarla. Y está escrito, y la voluntad de Dios tendrá éxito a través de él. או על כל פנים יזכור מקומה כדי לחפש אחריה. בחפץ השם בידו יצליח. Oren, adelante. Oren dice, está escrito, Rav, que hay una gran condición al estudiar esta sabiduría, no materializar las cosas con asuntos imaginarios y corpóreos. ¿Cuáles son? ¿Qué significa esta condición, Rav? Rav dice, quiere decir de que nosotros no podemos imaginar la espiritualidad con respecto a nuestra imaginación. Nosotros no podemos describirla con respecto a nuestra imaginación, sino que nosotros necesitamos tratar de avanzar al estudiar las palabras y las interpretaciones, el significado de las palabras, y continuar hasta que esto se vuelva más y más aclarado. Pregunta. Entonces, esta ley de ser cuidadosos de no materializar asuntos espirituales, ¿qué es lo que yo debería, cómo yo puedo traducirlo hacia mí? ¿Qué significa de forma práctica no materializar estos asuntos? Rav dice, nosotros no tenemos que imaginar, por ejemplo, los mundos, las fuerzas, otros temas que nosotros describimos en la espiritualidad, sino que nosotros solo con respecto a lo que es claro para nosotros simplemente estudiar el libro. El amigo dice, sí, en el libro habla acerca de mundos, fuerzas, parsufim y todo tipo de cosas. Rav dice, sí, pero yo no estoy hablando de aprenderlas, sino que estamos hablando de aceptarlas, de concebirlas, de concebir estas palabras. Esto que es posible nada más después de un cambio en nuestras vasijas, en nuestros deseos, los deseos de cada persona. Sí. Pregunta. Si yo leo el estudio de las Días Sefirot o el prefacio, yo veo en esos libros que hay una relación con mis amigos y también con los seres creados.
¿Eso significa materializar? En este mundo donde todos se desconectan y nadie siente a su prójimo, es materializarlo. Entonces Rav dice, si nosotros queremos entender estos temas correctamente, si queremos entender este libro correctamente, nosotros primero tenemos que establecer ciertos límites, ciertas definiciones correctas. Y esto lo hacemos a través de las definiciones, a través de todas las partes del estudio de las Sefirot y en otros lugares. Pregunta. Rav, ¿qué podemos aprender de la dedicación de Baal HaSulam? Rav dice, qué tanto él valoraba esta sabiduría, qué tanto él valoraba, qué tanto la revelaba, qué tanto la acercaba a las personas en la forma en la que podía. Eso es lo que tenemos que aprender de esto. Pregunta, no entendí el extracto. Si, por ejemplo, yo estudio test con usted y yo no me involucro en lo que dice, sino solo busco la conexión de los amigos en ese texto, ¿esto significa entonces? ¿Qué significa esto? Rav dice, es que eso no tiene nada que ver. El amigo dice, ¿dice usted que no tiene nada que ver? Rav dice, no, mira, no. Tú no simplemente abres un libro, sino que tú tienes que más que todo importarte de la relación que tú tienes con tus amigos. Pregunta, si eso es lo que eso lo tomo de todos los libros de sabiduría que nosotros estudiamos y que nosotros siempre tenemos que cuidar, interesarnos más en la conexión entre nosotros que se describe. Entonces, si siempre buscamos la conexión entre los amigos, las relaciones entre nosotros, eso significa materializar las cosas porque no está escrito acá, como usted lo dice. Eso no es lo que yo tengo frente a mis ojos. Rav dice, vamos a revisar eso más entonces. Pregunta, cuando él escribe que nosotros tenemos que ser cuidadosos con las definiciones de cada palabra y lo repite varias veces que tenemos que recordar, ese es el trabajo que Baal HaSulam nos dice que tenemos que estudiar más con el intelecto y con la memoria. Al final, nos está diciendo que inclusive si no estudiamos lo más importante, sino que tenemos que buscar la fuerza del corazón, tenemos que darle fuerza al corazón, pero aquí nos está diciendo que tenemos que esforzarnos más con la mente, Rav. Rav dice, no creo que sea de esa forma, dice Rav. Nosotros siempre podemos esforzarnos en el cerebro y eso es lo más importante. Sin embargo, lo más importante acá no es esforzarnos en la mente, sino el corazón, que el corazón realmente escuche de nuestros estudios cómo es que debe acercarse a los estudios de mejor forma. Pregunta, entonces es lo más importante del estudio, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el énfasis? Yo recuerdo de recordar cada palabra, cada verso. Hay muchas definiciones acá, Rav. Rav dice, mira, a pesar de esto, para que nosotros podamos aprenderlo de forma adecuada y no involucrarnos en otros estados y distintos lugares, nosotros necesitamos ser cuidadosos y solo involucrarlo, solo estudiar lo que los cabalistas nos escriben acá. Pregunta, por ejemplo, si yo estoy hablando de la estructura del mundo, este sistema, Rav dice, sí, eso también lo encuentras en los libros. Pregunta, ¿eso significa que nosotros tenemos que alejarnos de la conexión? Y que no tenemos que solo tenemos que enfocarnos en la conexión entre nosotros. Rav dice, sí, claro que si nosotros tenemos que llegar a una conexión que se sienta en el corazón, en ese lugar en el que esta conexión opere. Y tú no vas a estar conectado a otros lugares. Pregunta, entonces yo quiero conectar estas dos cosas, Rav. ¿Cómo nosotros entendemos, cómo nosotros conectamos lo que está escrito en las 10 Sefirot y lo que nosotros hacemos en la decena? Rav dice,
Es que existe. Todavía no está claro eso para Entonces, ¿para quién el libro de Tes fue escrito? ¿Solo para los estudiantes de Bala Sulam? ¿Para los estudiantes de Rabash o los estudiantes de Rav Lightman? ¿O para cualquier persona en el mundo? ¿Cómo nosotros podemos otorgar Tes, el estudio de las 10 Sefirot? ¿Cómo definimos una persona que estudia Kabbalah y una persona que simplemente es simple, se siente atraída a estos temas, y esta persona quiere escuchar y estudiar y establecer ciertas cosas? ¿Qué diferencia hay en la influencia de otorgamiento que pueda existir, Rav dice? En la forma en la que nosotros lo vemos, las personas que pertenecen a la sabiduría, estas personas nos dicen que esta sabiduría está abierta a cualquier persona. Y Bala Sulam también habla acerca de eso. Por lo tanto, nosotros tenemos que asegurarnos que cada persona en este mundo, con respecto a su deseo, al deseo de cada persona, nosotros tenemos entonces que asegurar que esta persona pueda acercarse hasta esa. Pregunta Rav, yo le quería preguntar cuál es el rol de la mente, la función de la mente y del intelecto en nuestro estudio, si acá el cambio tiene que ser emocional. Rav dice, pero el libro es como la letra, la partitura de un músico. El amigo dice, la mente, Rav. Rav dice, bueno, la mente. La mente es un hilo que conecta todas las definiciones dentro de la persona en una forma completa. Pregunta, para que este cambio emocional interno surja en la persona, ¿la mente tiene que tomar parte en ese proceso? Rav dice sí. Pregunta, ¿cómo exactamente? Rav dice, es que es el fundamento. Cuando la persona conecta todas las palabras y todos los temas, entonces la persona necesita sentir posteriormente cuál es el resultado. Pregunta. Entonces, aparentemente, ¿cuál es la forma correcta del estudio? Porque nosotros escuchamos, aprendemos bastante de los procesos internos, emocionales, que tenemos que conectarnos con los amigos, que tenemos que elevar la plegaria, pero también tenemos un proceso intelectual que tenemos que afrontar. ¿Cómo conectamos entonces estos dos mundos? Rav dice. Yo pienso que todo esto, yo pienso que todos estamos tratando de conectar ambas cosas, la mente y el sentimiento, y estamos tratando de ponernos a nosotros mismos en medio de estas dos situaciones. La persona necesita tanto el intelecto como el sentimiento. Por eso es de que nosotros no aplicamos límites claros entre la mente y el corazón, sino que, por lo contrario, depende cómo es que cada quien siente la relación entre esto, depende de la estructura interna de la persona. De las cartas que nosotros leemos. La última pregunta, Rav, disculpe. ¿Para qué funciona TES? Si usted dice que es un estudio emocional, ¿dónde es que trabaja esto? Rav dice. TES, el estudio de las 10 Sefirot, le da a la persona un espacio en el cual nosotros
en el cual nosotros ajustamos todas las formas que nosotros aprendemos de la sabiduría de la Kabbalah. Con respecto a los artículos, nosotros podemos ver sí, cómo es que estas formas también se están moviendo, se están conectando. Y cómo es que crean. ¿Preguntas? Adelante. Pregunta. Preguntas enviadas por Internet de Turquía. Hemos hablado del estudio del corazón. Bueno, del esfuerzo del corazón en el estudio. ¿Cuál es la diferencia entre el esfuerzo del corazón y el esfuerzo de la mente? Rav dice, el hecho de que yo quiero estar cerca de mis amigos en la decena, el hecho de que yo quiero justificarlos en todo lo que yo veo, en ellos que es correcto y que es incorrecto, todo esto funciona, todo esto trabaja dentro de mí. Dudi dice, sí, tenemos la siguiente parte. Rav dice, por favor, adelante. Ok, el orden del estudio. Lectura. Comienza estudiando los panim, es decir, los rostros, es decir, las palabras del Ari que están impresas en los encabezados de las páginas hasta el final del libro. A pesar de que no los entiendas, vuelve a repasarlas varias veces, como en primero estudiar, después entender. Luego, estudia la interpretación de la luz interna y esfuérzate en ese estudio, de modo que puedas entender Panim también, sin la ayuda de la interpretación. Luego, estudia la interpretación de la observación interna, Istaklunidimit, hasta que lo entiendas y lo memorices por completo. Luego de esto, verifícate con la tabla de preguntas. Luego que hayas contestado a la pregunta, mira la respuesta, que está señalada con la misma letra de la pregunta. Así, con cada una de las preguntas. Estudia, memoriza y repite las preguntas varias veces hasta que las recuerdes bien, como si estuvieran depositadas en una caja. Porque realmente en cada palabra, en cada una de las palabras de la tercera parte, hace falta recordar bien las primeras partes por completo, para que ningún pequeño concepto falte. Lo peor que puede suceder es que el lector no sienta para nada lo que se le olvidó, o que los asuntos se borran para él, o que capte una interpretación errónea del asunto a causa del olvido. Por supuesto, que un error lleva a cometer otros 10 errores hasta que llega a la total incomprensión y deberá abandonar por completo el estudio. El autor. Rav dice, bueno, esto significa que, que esto es lo que de esto debemos ser cuidadosos. Cuando nos involucramos con esta sabiduría, tenemos que ser meticulosos. Y más nosotros tenemos que profundizar en esta sabiduría con respecto a sus reglas. Sus reglas. Pregunta, ¿qué es lo que abre Tes? Que otros libros de Baal HaSulam no abren. Rav dice, ¿qué te puedo decir? Yo he leído muchos libros de la sabiduría de la Kabbalah específicamente antes
de que yo llegara al estudio de las 10 sefirot, a Tes. Y yo no pensé que fuera posible escribir de esta forma. Yo no pensaba que era posible escribir de esta forma. Y esta forma es bastante clara. Y también en el orden correcto, en un orden lógico. Así que no pensé que fuera posible que se escribiera esto para que fuera justo para todos. El amigo dice, ¿qué abre? Este libro que abre exactamente, Rav dice, explica la creación de los mundos, explica la creación de las almas y la conexión entre ellas. Es decir, el estudio mismo explica toda la estructura espiritual que existe en nuestro mundo, a pesar de que nosotros no la sentimos con nuestros 5 sentidos. Pero a pesar de lo que sea, esto te da un poco de, bueno, quizás no de entendimiento, pero sí de un tipo de historia acerca de la espiritualidad del mundo. Y la persona que estudia esto y que realmente quiere alcanzar esta sabiduría, gracias a su deseo y su anhelo para alcanzar estos temas, para poder entenderlos, la persona entonces despierta vasijas espirituales, fuerzas superiores que trabajan sobre él, y resulta entonces que en la medida en la que la persona invierta con respecto a eso, entonces la luz, la fuerza que nos influencia durante el estudio, se incrementa dentro de la persona y entonces la persona empieza de alguna forma a sentir su relación con el Creador, con el que esto trae la luz que nos rodea, que rodea el alma. Entonces, últimamente, si la persona ve que la persona está siendo atraída hacia los escritos de Bala Sulam, etcétera, hacia todos sus libros, él está siendo más atraído hacia Rabash. Y yo estoy más conectado con Rabash, no tanto a Bala Sulam. ¿Qué es lo que hace la persona? ¿Acercarse a lo que esté más cerca de su corazón? ¿O qué? Rav dice, ciertamente la persona tiene que esforzarse. Si la persona quiere que Bala Sulam sea la fuente de su espiritualidad, entonces la persona necesita hacer esfuerzos para poder alcanzar todos los escritos de Bala Sulam, enfocarse hacia ellos y en la medida en la que sea posible involucrarse con ellos. La persona quería aprender, pero la persona no es capaz de aprender de esa forma. Entonces, la pregunta es, ¿deberíamos tener otro marco de estudios? ¿Tenemos que encontrar el momento para poder sentarnos y aprenderlo? Como Bala Sulam nos dice, que si la persona tiene un gran deseo para aprender, la persona tiene que hacer esto. Rav dice, bueno, trata. Y lo que yo establecí aquí son las mismas reglas y la misma forma en la que lo describe acá, en sus definiciones. Rav dice, yo no te entendí. Pregunta, ¿existe una contradicción entre querer entender las definiciones que son espirituales y despertar la luz? ¿O quizás es lo mismo, Rav? Rav dice, yo pienso que lo mismo. El amigo dice, entonces, cuando dice que gracias a este deseo nosotros queremos aprender lo que estamos estudiando, dice que hay un gran deseo cuando la persona se sienta y repite y estudia, pero nos dice que en la espiritualidad nosotros no tenemos que materializar los conceptos. Entonces, ¿qué es esta desviación que surge aquí de materializar? Rav dice, materializar las cosas es cuando la persona quiere en su mundo ver el mundo espiritual. Pregunta,
Nosotros estamos hablando de estudiar la sabiduría de la Kabbalah. ¿Qué significa materializar cosas ahí? Rav dice, materializar cosas significa que la persona ve los fundamentos del mundo, las bases de los mundos, el agua, el fuego, la tierra, y él empieza a imaginarse que estas cosas, que estas son cosas que son, que son el fundamento de la creación, y la persona no siente que simplemente son nombres, que son símbolos. El hecho de que dentro de la creación hay fuerzas que se llaman igual que estas palabras, por ejemplo, agua, fuego, tierra y viento, sobre las cuales la creación se creó. Fuerzas sobre las cuales la creación se creó. Y entonces la persona tiene que utilizar esto para poder alcanzar la raíz de la creación misma. Pregunta. Este es un ejemplo muy claro, Rav, pero digamos, hay muchos conceptos que no existen en este mundo y es muy difícil de materializar. Por ejemplo, los nombres, los parsufim de los mundos, y que son conceptos espirituales. Rav dice, sí, porque nosotros no los entendemos, no los podemos distinguir, no los podemos ver. Pregunta. Es correcto, por eso que teóricamente es más difícil materializarlos. ¿Qué significa materializar esos conceptos entonces? Si no los sentimos, Rav dice, yo no sé, en este momento no sé. Pregunta. Entonces, ¿cuál es el peligro que él nos advierte al leer estos conceptos que están completamente desconectados de este mundo? Rav dice que nosotros persigamos cosas que no podamos alcanzar. Pregunta, ¿qué significa perseguir cosas que no podemos alcanzar? Rav dice, eso es lo que nosotros tenemos. Yo no puedo alcanzar estas cosas, yo no puedo sentirlas, yo no puedo darle definiciones y no puedo verlas en las formas en las que estas cosas operan en mi mundo. Y yo aparentemente me detengo. Pregunta, ¿qué significa materializar? ¿Cómo es que yo materializo el parsufim de Ak, por ejemplo? Los parsufim de Ak y los conceptos de la sabiduría de la Kabbalah. Rav dice, ¿cómo los materializo? Mira, por ejemplo, cuando tú te imaginas a ti mismo. Cuando tú empiezas a imaginar las fuerzas y las operaciones de objetos que son espirituales, que aparentemente operan para darte algún resultado de sus operaciones. Pregunta, pero estos aparentemente trabajan sobre mí ahora, Rav. ¿Y no hay un resultado de la operación que ellos tienen ahora? Rav dice sí, que no quiera sentirlas. Pregunta, entonces materializar cosas significa leer y decir, estos mundos están trabajando en mí, y por eso es de que... ¿Podría usted explicarnos qué es materializar los conceptos? Cuando aprendemos los conceptos de la sabiduría de la Kabbalah, Rav dice, mira, digamos, y yo digo que en mi mano derecha no hay Gesed a comparación de lo que tengo en mi mano izquierda. Entonces, cuando yo te doy algo, yo te lo doy con mi mano derecha. Y no es que yo utilice lo que está escrito solo para completar mi percepción de lo que es derecho o izquierdo, las fuerzas que yo tengo a mi disposición. Por ejemplo, tenemos una pregunta. ¿Cuál es el lugar del estudio de las 10 Sefirot, de la corrección general de la nación de Israel y de todo el mundo? Rav dice, yo creo que va a ser un lugar muy importante. Yo creo que al final, estos libros como el estudio de las 10 Sefirot, e inclusive el Zohar, en cierta medida,
van a ser libros que todas las personas del mundo van a estudiar. Todas las personas van a estudiar. ¿Sí? Pregunta. Esto es muy difícil, cómo esto pueda pasar. El estudio de las 10 Sefirot es un libro para profesionales. ¿Se supone que tengamos que estudiar medicina para todo el mundo? Sin embargo, que todos están sentados acá con sus libros en latino originales, en lugar de estar leyendo los resúmenes de cómo estar saludables. Sí, no está claro. Nosotros mismos sufrimos mucho con el estudio de las Sefirot. ¿Cómo explicarlo al mundo? Rav dice, yo creo que esto va a ser muy fácil. En la medida en la que las personas se involucren, esto va a ser más y más fácil para las personas del mundo estudiar el estudio de las 10 Sefirot. Y que las personas van a entenderlo mejor y van a acercarse más a ese texto. Pregunta. Es que Rav pareciera que esta introducción nos está orientando hacia allá. Yo encuentro una necesidad de entrar a este estudio. Me está dirigiendo a estudiar Tess, pero Tess lo escribió durante 14 años. Y después él estudió el comentario del Zohar. ¿Cuál es el lugar de estos libros en la corrección general entonces, Rav? Rav dice, yo no sé. Yo no pienso que yo no sé. Por un lado, el Zohar aparece como un tipo de apéndice, un apéndice para el estudio de las 10 Sefirot. Para nosotros, el estudio de las 10 Sefirot, de lo más importante es la esencia de toda la sabiduría de la Kabbalah, en la forma en la que Baal Sulam lo alcanzó, más allá de lo que 30 o 40 libros han explicado. Esto es lo que él escribió para nosotros, y el Zohar es un comentario a los 5 libros de la Torah. Por lo tanto, Baal Sulam, cuando él escribió el estudio de las 10 Sefirot, él arregló todo tipo de agregados muy importantes. Sin embargo, nosotros no llegamos ahí, no tocamos esos comentarios. Así que es muy importante y es una vergüenza para nosotros que... Sin embargo, así es como el estudio ha permanecido. En los años de Rabash, ellos estudiaron el Zohar, en las lecciones, en la mañana también, y ellos lo disfrutaban en la forma en la que yo entendí. Así que nosotros también alcanzaremos eso. Espero que alcancemos eso. Y porque también el Zohar interpreta la estructura de los mundos espirituales y el comentario lo toca, lo escribe en el lenguaje cabalista, la terminología. Es que yo personalmente, el Zohar me resuena mucho más que el Tess, aunque sea en el nivel de entender el sistema y aún sin sentirlo, me quiero conectar y lo entiendo más. Es decir, por decir que en el Zohar esto será más conmovedor, más claro para mí. Es mucho más suave, algo más suave me permea. ¿Existe alguna diferencia entre el Zohar y Tess en el acercamiento al público general? Porque el Zohar siempre es mucho más suave y el Tess es muy técnico. Rav, Tess está escrito al punto.
No sé, podría ser que las generaciones ya han descendido de una cierta forma, que en este tiempo actual no descubrimos a tales personas que serán capaces de invertir años y años, muchos años, para entender los principios de la sabiduría y la verdad. ¿Y cómo aproximarse? No lo sé. En verdad es un problema. Ok, Dudi, ¿qué más? ¿Puede ser una pregunta acerca de la última frase que usted dijo? Sí, dice Rab. Está diciendo usted que hay un declive de las generaciones. Eso es sabido, pero usted está diciendo que como resultado no encontraremos personas que puedan dedicar muchos años para entender los principios de la sabiduría, la verdad, etcétera. Entonces, ¿cuál es el punto para esto? ¿Habrá menos estudiantes de Kabbalah que se unirán, que se aproximarán, que despertarán? ¿Habrá menos estudiantes de Kabbalah en calidad? Cualitativamente. Bueno, y dice Dudi, ¿cómo define a un estudiante de alta calidad? Un rab, ¿qué quiere entender? ¿Qué quiere involucrarse en esta sabiduría con el fin de llenarse a ellos mismos en lugar de ayudar a otros? Simplemente estoy tratando de entender la relación con la difusión de la sabiduría Kabbalah. ¿Qué quiere decir esto? Sí, cerrado. Porque continúa Dudi, queremos estimular a la gente de venir a estudiar, o quizá no deberíamos atraerlos a ellos porque no tienen una inclinación natural para esto. Rab, no podemos presionar, podemos publicitar lo más posible, que estos libros estén a la mano, para que cada persona en el mundo Rabbi, quisiera preguntar acerca de la aproximación emocional al test. A través de Rabash trabajamos muchos con nuestros sentimientos, conectamos en la escena, y yo puedo tenerlo como un concepto, puedo tomarlo como un concepto. Digamos, un plegaria y elevar el man en la escena. Esto es algo que se siente como algo emocional. Podremos ir al test y hablar de las mismas cosas, pero es difícil como poder vestir este sentimiento que está ahí. ¿Qué falta con el fin de que test pueda volverse algo perceptivo en nuestros corazones? Rab, está en mi corazón y ahí es donde se encuentra la carencia. Aún no dejará que mi corazón sienta al mundo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Rab, necesitamos buscar una escena y conectarnos con ellos para que ellos puedan conectar con ustedes. Y de esta manera, todos y cada uno en el estudio acerca de las intenciones, que con ello podemos formular un deseo a partir de una escena. Y después, mientras más estudiamos esto y anhelamos esto más, estamos atrayendo esas luces, las luces que afectan nuestras vasijas. Y después nuestras vasijas serán más y más adecuadas o adaptadas para abrir el mundo espiritual. Alumno, voy a preguntar distinto, quizá en relación con lo que ya se habla acerca de no materializar lo que estamos aprendiendo ahora. Estamos aprendiendo en la escena. Aquí está Shai, Shimon, gente física, personas físicas. Resúmelo, por favor, dice Rab. Bueno, ¿cómo nos relacionamos con fuerzas espirituales de esta manera?
10 Sfirot, fuerzas espirituales, Abraham, Jacob, Isaac. ¿Cómo estas son personas físicas que están delante de mí sin materializar la sabiduría y la Kabbalah en ellos? Rab, no lo sé. No. Si vas a comenzar a conectarlos a ellos en la espiritualidad, eso sería corporalizarlo. Bueno, dice Asaf, bueno, pero si aprendemos que tenemos que absorber deseos de los amigos y elevarlos hacia arriba. Sí, Rab. Continúa el alumno. ¿Todos los deseos de los amigos no son corporales? Rab, por supuesto que sí, por ahora son corpóreos. ¿Deberíamos buscar los deseos espirituales de los amigos? Sí, dice Rab, sí. Gilad. No es Gilad, es la invención. Rab, yo escuché decir antes, con respecto a las preguntas que preguntó Dudi, cuando vengan a estudiar, ¿qué estudiarán? Usted dijo que sería más fácil para ellos. La persona es un deseo de recibir, que siempre quiere aprender y hacer la situación más fácil. Sí, dice Rab. Nosotros, continúa el alumno, estamos rompiéndonos la cabeza con esfuerzos de cómo hacer accesible la sabiduría de la Kabbalah, y me parecería como que difundir la sabiduría de la Kabbalah no es exactamente hacerla fácil al deseo de recibir de una persona que quiere hacer una situación más fácil, sino que hay una contradicción aquí. Sí, dice Rob. Continúa Ilan. Pero de nuevo, estábamos poniendo tantos esfuerzos en la difusión de la sabiduría de la Kabbalah. Sí. Bueno, ¿y qué podríamos darle? Algo que sirva a su deseo de recibir, Rab, lo que ellos quieran. ¿Y qué es lo que quieren? Quieren sentirse mejor en su mundo, dice el amigo. Rab, pues denle una forma de sentirse mejor en el mundo. Eso es todo, así, tal cual. Más preguntas. Continúa, Ilan. Si me permite, solo una palabra. Sí, dice Rab. Sentirse mejor en el mundo una persona es un deseo limpio de recibir. Es más, la mayoría de las personas elegirían formas y maneras con las que nosotros no lidiamos porque no las tenemos. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos darles, Rab? Ustedes pueden darle a la persona más o algo más. No puedes darle algo más o distinto a lo que él quiere. Rab, perdón, alumno. Hace unos cuantos días hubo un evento aquí, una proyección de varios clips que prepararon nuestros amigos, algo de muy alta calidad. Bien, le llevó mucha inspiración a muchas personas, vinieron tanto alumnos nuevos como invitados. Y después de tal impresión y tal inspiración o adicional a este aprendizaje, yo veo que las personas están buscando emociones, como eventos y buena comida. Entonces, con este tipo de impresiones, ellos salen de aquí bien y vendrán al próximo evento. No vemos que estas personas vengan a estudiar o a la lección matinal. Así que deberíamos involucrarnos en esto, darle cosas superficiales, así lindamente empacadas. Ustedes revisen qué es lo que quieren darles y qué es lo que el Creador quiere despertar en ellos. Y en esa brecha entre ustedes y el Creador, lo que ustedes despierten en el público, entonces podrán ver qué hacer. Cosa que tenga que ver con el intelecto y la memoria será redundante. Balasulam lo estudió, lo repitió, lo memorizó y nos lo recomienda hasta que uno lo tenga en su mente como si estuviera en una caja. Entonces, sí, personalmente es una experiencia impresionante estudiar lo nuevo cada día, de nuevos ángulos, etcétera, pero es en contra de la dirección a la que el público de hoy está yendo. Su tendencia no es usar la memoria. Entonces, ¿cómo podremos nosotros hacer esto accesible? La gente ve que lo que hacemos el día de hoy es insuficiente para ellos, no lo satisface. No hay necesidad.
para las cosas diarias y pues el dejarlo ir. Entonces, ¿de dónde podrán sacar más llenado, más satisfacción? Así que lo que nos dicen es que los sabios nos dicen que el llenado, la satisfacción provendrán de una nueva forma de estudio, de por tener una conexión con las fuentes de la luz superiores a través del involucramiento en la sabiduría de la Kabbalah. Y entonces resulta que no existiremos en este mundo en ninguna manera más que solo con el fin de alcanzar la luz superior. Eso es todo. Gilad. Entonces, con respecto al involucramiento en la sabiduría que hablábamos, ellos se sentarán en un círculo y lo discutirán. La pregunta que les dé un maestro, bueno, es una forma. Estoy hablando de lo que él recomienda, ¿sí? Estudiar, memorizar, repetir hasta que uno lo tenga. Y como hasta que lo tenga uno encerrado en una caja. Sí, dice Rab. Ese hábito no existe en el público. Para nosotros es obvio que así es como hemos estado estudiando toda nuestra vida. Pero aquí dice que hay algo que le puede soñar extraño. No, claro, la gente, ¿por qué tengo que memorizar si tengo mi inteligencia artificial? Y quizá tengo que nada más que teclear una palabra y me va a dar todo lo que hay. Sí, será. No sé, habrá otro tipo de gente. Habrá millones que nos respetarán por nuestra forma de estudiar, que mientras más frases cada uno recuerde. Así que de acuerdo que de esto será determinado su camino. Eso no es mi problema, dice Rab. Continúa Gilad. Entonces deberíamos hacer que las personas se sientan en círculo o que estén en Taz o ambas. Rab, no lo sé. Necesitamos caminar, avanzar en la forma en la que el Creador abre el camino. El Creador es el que abre el camino para nosotros. Por ahora, en cualquier cosa que estemos. Eso es todo. Rab, hay muchos amigos que no tienen la inclinación natural y no pueden realmente tolerar el test. Podemos ayudar trabajando en las decenas a verdaderamente enfatizar o quizá lidiar juntos o construir juntos el deseo, así como lo escribe en el punto 155 de construirlo en la decena, discutiéndolo, conversándolo, tratando de hacer la comprensión. Bueno, hablen entre ustedes, entre todos ustedes, y concuerden en eso y exíjanlo. Entonces, nosotros trabajaremos de acuerdo y lo traemos acá. Dame una página que esté escrita y clara de lo que ustedes quieren que hagamos. Yo estoy listo para hacerlo. Cualquier cosa, a excepción de algo que no pueda alcanzar yo. Muy bien, gracias, dice el amigo Moshe. Porque no hay aferramiento en este estudio con esta mente externa que nos sentamos y estudiamos test. Sí, Baal HaSulam, la recomendación de Baal HaSulam habla del deseo y el anhelo. Entonces, despertar el deseo y el anhelo en nosotros. ¿De dónde sacaste eso? Dice Rab. ¿Dónde lo obtienes? De la decena, dice el amigo Moshe. Llevarlo a algún cierto deseo es una buena dirección, esto. Rab. Sí, por eso es porque todos los días ustedes al menos están
de aproximadamente 2 horas aquí juntos, todos nosotros como un grupo que ya nos conocemos todos y donde estamos, nos involucramos. Así que por favor, utilicen todos los medios con el fin de conectarse entre ustedes, una manera en la que a partir de la conexión pueda ser revelado para ustedes todas las fuerzas, todos los esfuerzos, todas las acciones que ustedes necesitan hacer.